Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 del segundo trimestre de este año. El título de la lección es Ansioso por perdonar. Esta semana estaremos estudiando el libro famoso de Jonás y vamos a descubrir cosas bien interesantes. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta quién fue el profeta desobediente más famoso de la historia bíblica. Adicional a eso, vamos a disfrutar entendiendo por qué este testigo fue un testigo renuente al comando de Dios. Y como si fuera poco, también vamos a estudiar cuál es el salmo de Jonás y qué significa este salmo para todos aquellos creyentes que de alguna manera se enfrentan a Dios y tienen que regresar para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Seguidamente vamos a comprender cómo fue la misión imposible de este profeta y que al final tuvo una exitosa experiencia y todo un pueblo se convirtió al mensaje que Dios le mandó a depositar en la ciudad de Nínive. Y para concluir, vamos a entender cuándo fue este profeta perdonado, pero por qué en realidad él no sintió este perdón. La lección de esta semana es una de esas lecciones que pareciera llevarnos al ABC de por qué obedecer a Dios y aceptar abrazando todos sus preceptos. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es la bendición de Dios para nosotros en esta lección. Muy bien, el versículo clave para la lección de esta semana a memorizar se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 2, el versículo 9. La Biblia dice así: Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí Jonás, el profeta, está diciendo: yo voy a pagar mi deuda con una voz de alabanza. El sacrificio que prometí, voy a hacerlo, voy a cumplir el compromiso que tengo con Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Dios está más dispuesto a perdonar de lo que a menudo nosotros estamos. Y el profeta Jonás, aunque era un profeta, no entendía claramente cómo Dios perdonaba a aquel que estaba abiertamente en rebeldía y en desobediencia. De todas las historias de la Biblia, la historia de Jonás es una de las más populares. Es la historia que desde niños hasta adultos conocen. De hecho, el profeta había sido enviado por Dios a amonestar, a advertir, a prevenir a la ciudad de Nínive de una destrucción próxima. Sin embargo, siendo un profeta verdadero, Jonás sabía que el plan de Dios era salvar al pueblo de Nínive y a todos los que en él vivían. De hecho, tal vez por esto al principio él trató de escapar de esta responsabilidad, porque recuerden, Nínive no era ni el pueblo de Judá ni el pueblo de Israel. Entonces, Jonás llegó a un momento en que cambió su decisión y obedeció la orden de Dios. Pero para obedecer, él tuvo que pasar primeramente una prueba muy crucial. Tuvo que ser de alguna manera probado, disciplinado, para que pudiera entender el plan de Dios. En respuesta a la predicación de Jonás, toda la ciudad creyó el mensaje y se arrepintió de una forma en que desgraciadamente Israel y Judá nunca lo hicieron. Dios pacientemente le estaba enseñando a este profeta llamado Jonás, que era un profeta intolerante y obstinado, de qué se tratan la gracia, la misericordia y el perdón. Disfrutemos de la lección de esta semana y estudiemos la lección del día domingo con el tema que es el profeta desobediente. Muy bien, la lección del día domingo, su título es el profeta desobediente. Jonás capítulo 1. No se sabe mucho acerca de Jonás en realidad.
En el pasado familiar de Jonás no se conoce realmente. Sin embargo, se sabe de que él vivió y estuvo en la parte norte de Israel. Jonás predicó una expansión del pueblo territorial de Israel y se dice que, según la Biblia, él fue enviado a una de las 3 grandes ciudades de Asiria, un país muy importante llamado Nínive, situado cerca del río Tigris. El Señor de todas las naciones envió a su siervo Jonás para advertir a los ninivitas de la destrucción inminente. Dios los mandó a advertir, a anunciar, a prevenir la destrucción del pueblo de Nínive. Y le dijo, mira Jonás, ve y pregona contra esta ciudad llamada Nínive. La palabra pregonar en contra también puede significar predícale a ella. En otras palabras, no está diciendo vas a condenarla, vas a advertirle del peligro en el que están. Los asirios era gente cruel, era gente sanguinaria, eran malos, era gente bien cruel. Y posiblemente, entre otras cosas, tal vez el temor a los odiados asirios fue lo que motivó la actitud de Jonás, de huir. En vez de ir a predicar, él tomó otro camino. Cuando Dios le dijo que viajara hacia este lugar llamado Nínive, el profeta rehusó y trató de huir al oeste por un barco a Tarsis. El miedo de Jonás le hizo huir y pagar su pasaje. ¿Para qué? Para huir de la presencia del Señor. Jonás trató de escapar de la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Realmente la gente tiene muchas razones para tratar de escapar de Dios. Rechazan la idea de Dios. ¿Para qué? Para no sentirse culpables. Incluso hay cristianos que evitan a Dios cuando Él los llama a hacer algo que no quieren hacer, algo que va en contra de su naturaleza inherente, porque su naturaleza, o nuestra naturaleza, es egoísta y pecaminosa. Así es que, ¿dónde vamos a huir de la presencia de Dios? ¿A dónde nos iremos? Si fuéramos al cielo, a las estrellas, o aún a la estación espacial, ahí está Dios. Si fuéramos a lo profundo de la mar, ahí está Dios. Salmos 139 dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto que no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? O sea, no hay un lugar que tú y yo nos podamos esconder de Dios. Pero ¿saben qué? El profeta desobediente trató de hacerlo. Jonás huyó, dice, él trató de huir de tal manera que entonces esperaba prevenir que él fuera a predicar contra la ciudad de Nínive. Y aquí vemos cómo la desobediencia del profeta Jonás lo llevó a la situación difícil cuando la tormenta estaba sacudiendo aquel barco y entonces Dios hace que Jonás tome conciencia, metiéndolo en un problema que ni él quería. ¿Por qué? Solo por ser un profeta desobediente. Estudiemos y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es testigo renuente. Estudiemos esta lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día lunes es una lección bien poderosa porque en ella encontramos la experiencia de Jonás como cuando él se mete en problemas solo por desobedecer la palabra de Dios. Todavía recuerdo cuando alguna vez escuché algún canto de niño que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y entonces él, por no hacer caso, recibió consecuencias. El tema de este día, su título es Testigo renuente. Jonás capítulo 1 dice, demuestra que Dios quería detener la huida de Jonás. Y por eso produjo una fuerte tempestad que amenazó con un naufragio. Al encontrarse en esa situación, los marineros vieron que algo andaba mal, vieron la gran tormenta, la tormenta que se estaba moviendo el barco, casi sacudiéndolo para hundirlo. Entonces, lo que estos marineros paganos hicieron un ritual pagano y agarraron unas prendas de cada individuo, las metieron en una cosa allí y empezaron a moverla. Y mientras empezaron a moverla, resultó que salió una prenda que era de Jonás. La lección dice que la suerte cayó sobre Jonás, que confesó su pecado y pidió a los marineros que lo arrojaran al mar. Este fue el testimonio de Jonás, un testigo renuente. Dice el versículo 9 del capítulo 1, y le respondió, soy hebreo,
temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Empezó Jonás a dar testimonio. Él se vio comprometido a decir, me recuerda esta la experiencia de Pedro cuando le preguntaron, tú hablas como él, tú también estabas con él. El versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Claro, Jonás le dice, yo huyo de la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que hizo el mar. Entonces los marineros pensaron, wow, qué terrible es caer en manos de ese Dios. Entonces vieron que la tempestad era tan terrible, que dijeron, wow, es un Dios poderoso. Entonces Jonás dijo, ¿saben qué? Para que se acabe este problema, tírenme al agua. Y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua. Y al tirarlo al agua, se hizo una calma, se hizo una paz, como cuando Cristo dijo calma a la tormenta y se hizo bonanza. Jonás dijo, soy hebreo, temo a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el gran conflicto está en a quién vamos a adorar, si al creador o la criatura. Así dice Jehová, el creador que hizo los cielos y la tierra, dice Isaías. Y dice Apocalipsis, dice que el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó todas las cosas. En otras palabras, cuando Jonás dijo, tírenme al agua, finalmente aceptaron la sugerencia de Jonás de que lo tiraran por la borda. Habiendo hecho esto, la tormenta se serenó y los marineros hicieron un sacrificio a Dios y lo alabaron. De esta manera el testimonio renuente de este profeta sirvió para que estos marineros, que eran impíos, que eran inconversos y eran paganos, conocieran del gran Dios vivo. Dios le estaba mostrando a Jonás que Dios estaba con él a pesar de que era rebelde, a pesar que no quería llevar la palabra de Dios. La inmediata terminación de la tormenta, después de que los hombres arrojaran a Jonás al mar, les demostró que Dios el Creador controlaba el mar. Por eso los marineros adoraron a Dios tanto más, cuanto duró su reciente encontrado temor y reverencia por el Creador. Jesús es el Creador, Él calma la tempestad, donde hay tormenta y turbulencia, donde todo parece haber confusión. Es momento de declarar el poderoso nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y el que calma la tormenta. Aunque algunas veces seamos testigos renuentes, Dios va a glorificar su nombre, porque Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el creador, Él tiene el control. Descubramos y aprendamos de la lección del día martes con el tema que es el Salmo de Jonás. Cuando Jonás fue arrojado al mar, un gran pez lo tragó por mandato de Dios. Jonás debió haber pensado que la muerte sería realmente la única manera de escapar de la misión de ir a Nínive y predicarle al pueblo para que se arrepintiera. Cuando Jonás estaba en el agua, seguramente tuvo miedo, tuvo temor y dijo, bueno, realmente aquí me morí. Pero de una manera milagrosa, Dios preparó un pez, un gran pez. La Biblia no dice que fue una ballena, sino que nosotros asumimos de que el gran pez posiblemente fue una ballena. Y de esta manera el profeta encontró la salvación en medio de la tempestad, porque Dios preparó ese pez. La providencia de Dios obró de manera milagrosa. Cuando el profeta estaba desobedeciendo abiertamente a Dios, el pez obedeció a Dios. Esta criatura obedeció al Creador para ir a tomar a Jonás. La providencia de Dios de una manera asombrosa aquí, y aunque algunas personas se burlan de esta historia, Jesucristo habló claramente de esta historia haciendo alusión a su resurrección y a su muerte. Esta es la señal del profeta Jonás, dice que estaría metido 3 días en el sepulcro y que él saldría aún del sepulcro. Vemos cómo Jonás estaba enfrentando prácticamente la muerte. Dios de manera providencial prepara el pez para que él mismo sea salvado. Pero ocurre algo interesante. Este salmo se le conoce, quiere decir
allí, ¿qué aprendió de esto Jonás? Aprendió muchas cosas. Dice la Biblia, en el libro de Jonás, dice que, pero Jonás dice, oró a Dios. Aquí me impresiona grandemente que estaba en un aprieto Jonás, y estando en el vientre del pez, Jonás oró, y Dios oyó su oración. Cuando él dijo, desechado soy, él reconoció que estaba siendo desobediente y rebelde a Dios. Él sabía que la paga del pecado es muerte, pero sin embargo él se mira salvo en el vientre del pez. Entonces dice, no estoy muerto, estoy vivo, y él reconoce allí y clama a Dios en oración. Él dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Cuando él sentía que estaba muriendo, él se acordó del Señor. ¿Por qué tenemos que olvidarnos de las misericordias del Señor? No sé por qué los seres humanos tenemos una mente tan olvidadiza, sobre todo de las misericordias y las gracias de nuestro Señor. Y entonces me impresiona lo que dice el versículo 10. Veamos el versículo 9 y 10, dice, mas yo, dice el profeta, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Cuando él dice que él va a pagar sus votos, va a alabar a Dios, va a reconocer que él es su Señor y su Dios, entonces dice el versículo 10 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En otras palabras, Dios volvió a mandar al pez, le dio un comando, le dio una orden, y él vino y vomitó a Jonás y lo puso en tierra. El Salmo de Jonás celebra la liberación por la obra de Dios de las peligrosas profundidades del mar. En su oración, él pidió ayuda a Dios, y mientras él se hundía en las aguas, Dios preparó ese pez para salvarlo, y al encontrarse en el aprieto, estando en el vientre del pez, Jonás se acordó de Dios, se arrepintió y Dios lo perdonó. Él tenía que tener una experiencia con Dios, tenía que tener esta confrontación de su posición de rebeldía y desobediencia para reconocer a Dios vivo. El himno indica que Jonás estaba familiarizado con los salmos bíblicos de alabanza y de gratitud. El voto de Jonás posiblemente consistía en un sacrificio de gratitud. Estaba agradecido porque aunque merecía morir, Dios le había mostrado una misericordia extraordinaria. Eso es lo que Dios te ha dado a ti, es lo que Dios me ha dado a mí. Una misericordia extraordinaria, tan alta que no la puedo alcanzar, tan profunda que no puedo tampoco alcanzarla. Es tan ancha, tan profunda la misericordia de Dios, que aún en el vientre del pez, en lo profundo de la mar, Dios oyó la oración de Jonás y tuvo misericordia de Dios. Hay veces necesario pasar una experiencia tremenda para poder reconocer el poder de Dios, para poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y en nuestro favor. Para nosotros es fácil olvidar las misericordias tiernas del Señor, pero deberíamos de ser como el salmista, como él dijo, este pobre clamó y lo oyó el Señor. Y podríamos decir que buenas son cada mañana su misericordia. No debemos de olvidarnos de todos sus beneficios que Dios nos ha dado a nosotros. No seamos como Jonás, rebelde y desobediente. Estudiemos y disfrutemos de la lección del día miércoles con el tema que es una misión exitosa. Estudiemos esta lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien. La lección del día miércoles es una lección de esas que nos hace entender cuál es el propósito de Dios al mandarnos a predicar. Realmente Dios dice, así será mi palabra, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. En otras palabras, la palabra de Dios es enviada y va a tener fruto, sea para salvación o para perdición. Después de la liberación milagrosa, cuando Dios le envió la segunda vez la orden a Jonás para ir a predicar a Nínive, Jonás obedeció de inmediato, de una manera rápida. Él llegó con un mensaje, decía, de aquí a tantos días esta ciudad va a ser destruida. Él habló lo que alguna vez hemos escuchado nosotros hablar como la condenación de Sodoma y Gomorra. Ellos serían destruidos, igual que Nínive. Sin embargo, la palabra destruida en esta ocasión tiene como connotación convertirse o transformarse. En otras palabras,
de aquí a 40 días, dice Jonás, esta ciudad va a ser convertida, esta ciudad va a ser transformada. Ese era el mensaje realmente de Jonás. La predicación que realizó Jonás del mensaje divino no fue en vano, fue una misión de éxito. La palabra de Dios no volvió vacía. En primer lugar, el mensaje que Dios envió a través de Jonás a los marineros fue de poder y de bendición para que ellos se convirtieran. Y en segundo lugar, el mensaje que los ninivitas recibieron también fue de bendición, de transformación, de conversión para todo el pueblo. Este fue el primer grupo de personas no hebreas que fueron convertidas al evangelio. El pueblo se vistió de saco y cilicio, puso ceniza sobre su cabeza y ayunó. Estos son ritos que en realidad lo hace el pueblo hebreo. Todas estas eran señales externas de tristeza y de arrepentimiento. Aún usted puede leer que el rey mismo mandó que ayunaran hasta los animales. Esto fue algo tremendamente sorprendente. Y de esta manera, la lección de este día nos refiere a Mateo capítulo 12, donde a Jesucristo le piden señal. ¿Qué señal haces tú? Y entonces Jesucristo dice, la generación adúltera, demanda señal, pero no le va a dar señal, dice. Le va a ser dada la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también va a ser con el Hijo del Hombre. Aquella gente no entendió, pero ¿saben algo interesante que pasó? Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, dijo Jesús, así el Hijo del Hombre estuvo en la tumba por 3 días. Y dijo Jesús, he aquí alguien mayor que Jonás delante de ustedes. Y sin embargo, los ninivitas se arrepintieron y los ninivitas van a estar en contra de ustedes porque ustedes no se han arrepentido. En 2 de Crónicas capítulo 36 dice algo interesante, que Jehová envió mensajeros, pero ellos no lo recibieron, y no solo no lo recibieron, sino que hicieron escarnio, lo menospreciaron y se burlaron de ellos. En otras palabras, Dios envía a sus mensajeros para advertir, pero si aquellos que oyen no se arrepienten, no se convierten de sus malos caminos, no se transforman de sus estilos y hábitos de vida, entonces lo que viene es destrucción total. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es gracia, misericordia y perdón. Dios perdona a aquel que le busca para encontrar misericordia de Dios. Un fuerte monarca asirio humillándose en ceniza ante Dios era una aguda reprensión a los muchos orgullosos gobernantes de Israel y a su pueblo, quienes rechazaron los llamados proféticos del arrepentimiento. Jonás muestra realmente que Dios es un Dios de gracia y de perdón. El pueblo judío, como ritual, todos los años leen en el día de la expiación este tema relacionado a Jonás. ¿Por qué? Porque eso les hace recordar la misericordia de Dios. Nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Dice él, he aquí que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de sus malos caminos. El gran soberano del universo no puede mirar con ninguna satisfacción las malvadas ciudades donde reina la violencia y el crimen. Dios es amor. La misión que Dios nos envía a realizar está garantizada, es una misión de éxito. Pero si el pueblo que oye, si el individuo que oye no se arrepiente, entonces está acumulando condenación. En otras palabras, tenemos la capacidad de elegir ser bendecidos, ser salvados, alcanzar la misericordia de Dios o perecer en nuestra rebeldía. Estudiemos y descubramos qué nos dice el día jueves con la lección que es perdonado, pero no perdonado. La lección del día jueves es una lección para aprender para todos aquellos que de alguna manera hemos conocido de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto de nuestro Dios como un favor y misericordia que Él nos da. El libro de Jonás capítulo 4 muestra las lecciones importantes que tenemos que aprender. Resulta que Jonás en este capítulo dice, por eso yo huí a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y perdonador. En otras palabras, Jonás estaba rebelde
a la conversión y a la salvación de los ninivitas. Por eso él huyó. El nombre de Jonás significa paloma. Él era originario de una ciudad allá cerca o en Galilea. En otras palabras, él era un galileo y su nombre significaba paloma, era como paloma mensajera. Sin embargo, él no entendía la gracia y el perdón de Dios. Aunque Jonás se había alegrado de su liberación ante la muerte, ahora que Nínive vive, él prefiere morir. Resulta que Jonás, después de ver lo que iba a pasar en la ciudad de Nínive, él se fue al oriente, se hizo una enramada y se puso a discutir literalmente con Dios como un niño malcriado. En esta situación, Dios permite que en la enramada que Jonás construyó naciera una calabacera, en otras palabras, una planta que se enredó en la choza que hizo Jonás, y entonces le dio sombra, y al darle sombra, Jonás se sintió contento, pero de repente, de la noche a la mañana, esa calabacera se secó, y al secarse, Dios mandó un viento solano que arrancó la calabacera, pero antes de eso, mandó también un gusano que se comió la calabacera. Y Jonás se molestó, y se molestó tanto que dice, deseo morirme porque le estaba dando el sol. Entonces él prefería morir antes que Dios le diera gracia y misericordia a los ninivitas. Jonás y muchos de sus compatriotas se alegraron por las misericordias especiales a Israel, pero deseaban solo la ira contra sus enemigos. En otras palabras, ellos habían recibido de gracia, pero no querían dar de gracia. Entonces Dios le dice a Jonás, ¿cómo vas a creer, Jonás? Tú te enojas por la calabacera, una calabacera que tú no trabajaste en ella, tú no la creciste, y ahora te enojas. Sí, sí, me enojo, dijo Jonás. Pues entonces tú tienes que saber que yo he trabajado en el pueblo de Nínive, era mi pueblo también, y ellos merecían tener gracia, misericordia y perdón. Habían ahí 120,000 personas, sin contar los animales, y Dios le reclama esto a Jonás. De alguna manera, Jonás no había entendido lo que era recibir de gracia y dar de gracia. Se ha observado correctamente que el libro de Jonás es un manual de cómo no ser un profeta. Por ahí andan muchos llamados profetas y profetizan según ellos, pero condenación. No reciben misericordia ellos porque ellos no se perdonan, igual que Jonás, ni tampoco dan perdón y misericordia a su prójimo. Por eso en la lección de este día se llama perdonado, pero no perdonado. Él no conocía la misericordia, él no conocía el perdón. Es más, ni él mismo se perdonaba a sí mismo. En lugar de alegrarse por la gracia que Dios mostraba también a los ninivitas, Jonás permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso lo hiciera resentido. El libro de Jonás tiene un final abierto. Sus últimos versículos confrontan a los lectores con una pregunta importante que queda sin respuesta del autor. El milagroso cambio de corazones en Nínive resultó en un cambio radical en el corazón de Jonás. Es obvio que Jonás no entendió el mensaje que él mismo fue a dar con el pueblo de Nínive. Concluyamos con la lección de esta semana. Recibamos total bendición al estudiar el final de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección hemos tenido durante esta semana! La lección ansioso por perdonar me ha dejado ciertamente perplejo con la conducta del profeta llamado Jonás. De hecho, me recordó la experiencia del apóstol San Juan cuando le dijo a Jesucristo, manda que descienda fuego del cielo y los consuma, refiriéndose a los samaritanos. También me recordó la experiencia del hermano mayor del hijo pródigo, cuando su hermano regresó y fue perdonado por su padre, y él estaba enojado, estaba molesto, porque ese su hijo ni siquiera le llamó hermano. Había gastado todas las cosas de manera desordenada. Esta lección es una gran lección para nosotros que hemos sido enviados por el Señor a predicar. Leo literalmente. Todas las veces que los hijos de Dios están en necesidad, tienen el precioso privilegio de recurrir a Él en procura de ayuda. No importa cuán inadecuado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está abierto para sus clamores.
No importa cuán desolado y oscuro sea el lugar, el Hijo de Dios que ora lo puede convertir en un verdadero templo. Esta fue la experiencia de Jonás al orar en el vientre del pez. Continúo leyendo. Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido la comisión que se le había de amonestar a aquella gran ciudad. Y aun cuando se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no deja de haber procedido de Dios. Jonás predicó: de aquí a tantos días esta ciudad va a ser destruida. No se cumplió exactamente eso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era salvar, era restaurar, era perdonar a la ciudad impenitente de Nínive y de todos sus habitantes. Esta semana quisiera que por favor me digas si te gustó esta lección. Déjame tu comentario allá abajo. Si no te gustó, también deja tu comentario. Y si no te gustó, por favor te pido que ores por ti y también por mí. La pregunta de esta semana es: si Dios nos perdona y nosotros no perdonamos, ¿somos nosotros salvos? ¿Sí o no? Y si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Repito la pregunta: si Dios nos perdona y nosotros no perdonamos, ¿somos nosotros salvos? ¿Sí o no? Deja allá abajo tu respuesta. La lección Ansioso de Perdonar nos dejó 5 enseñanzas. Son 5 conceptos para aprender cómo podemos alcanzar la salvación. El concepto número 1 nos dijo: el profeta desobediente. Jonás tuvo miedo de ir a la ciudad de Nínive porque Nínive era un pueblo bien cruel. Entonces Jonás compró un pasaje y se huyó a Tarsis. Y vemos al profeta desobediente huyendo de la presencia de Dios. El tema número 2, el concepto es testigo renuente. Jonás tomó un barco donde cuando comenzó la tempestad, los marineros se reunieron para ver qué pasaba. Ellos eran supersticiosos, oraron a sus dioses y resulta que agarraron a Jonás y le dijeron: hey, ¿de dónde eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Y Jonás fue encontrado en un momento donde había una celebración, un culto pagano, y a él le cae la suerte como para entender que anda mal en malos caminos. ¿Y qué diremos del concepto número 3? El salmo de Jonás. Cuando Jonás se encontró en el agua, el pez se lo tragó. Viéndose Jonás en el vientre de aquel gran pez, clamó a Dios. Dios lo escuchó y le dio de su misericordia. Por eso él escribió ese salmo: pagaré mis votos al Señor y cumpliré lo que prometí. ¿Qué diremos del concepto número 4? Que es una gran enseñanza. Una misión exitosa. Cuando todo parecía imposible para Jonás, Dios interviene y Él hace lo imposible posible, porque Él es el que está al comando. El pueblo de Nínive se arrepiente, alcanza la salvación y así se cumple la misión para la cual fue enviado Jonás. ¿Qué diremos del concepto número 5? Perdonado pero no perdonado. Vemos a Jonás que había recibido de gracia. Él tenía que dar de gracia. Sin embargo, se pone rebelde, se enoja con Dios y porque la calabacera se seca, él se pone a discutir con Dios. Y Dios le dice: mira, tú no trabajaste en la calabacera. A ti no te costó. A mí me ha costado el pueblo de Nínive. Por eso te envié a ti para que le enviaras el mensaje y ellos alcanzaran salvación. Esta fue la lección de esta semana. Si les gustó, por favor deje su comentario. Y la pregunta de esta semana es: si Dios nos perdona y nosotros no perdonamos, ¿estamos verdaderamente salvos? ¿Sí o no? Y si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Deje allí su respuesta. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 7, que el título es El pueblo especial de Dios, el libro de Miqueas. Los espero la próxima semana. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Que Dios los bendiga. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Nos vemos la próxima semana con esta tremenda bendición.